Abrimos nuestras Biblias a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Estaremos volviendo a leer a partir del versículo 11 hasta el final del capítulo. Hebreos 9, 11. Dice así la palabra del Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Como hemos visto hasta ahora, en el capítulo 8, el autor de los Hebreos ha establecido la doctrina del nuevo pacto. Este mejor pacto no es como los demás. El autor dejó claro en el versículo 6 del capítulo 8 que este nuevo pacto, este segundo pacto, es mejor no solo porque tiene un mejor mediador, sino porque fue establecido, a diferencia de los demás, sobre mejores promesas. Este nuevo pacto no es otra cosa que la realización, el cumplimiento del pacto de la redención. Es decir, este nuevo pacto es el pacto de gracia. Aquel pacto hecho en la eternidad entre el Padre y el Hijo, del que habla el Salmo 2. Aquel pacto hecho en la eternidad entre los miembros de la Trinidad, en donde la Trinidad juró salvar pecadores de entre toda una raza humana caída para su gloria. Ese pacto ha entrado ahora, afirmó el autor de esta epístola, en el tiempo y en el espacio. Ha entrado y ha sido establecido ahora en la historia humana, en la persona y en la obra del Señor Jesucristo.
con Él ha sido establecido este pacto de gracia. Todos aquellos pactos de la antigüedad fueron pasos nada más, pasos en la revelación de este evangelio, y sirvieron nada más, como afirmó el autor, como figura y sombra de las cosas celestiales. El pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto con David no eran el pacto de gracia. Ellos formaron parte de todo un proceso de revelación progresiva de la gracia salvadora de Dios que sería establecida en este nuevo pacto. Este nuevo pacto que le fue profetizado, como habíamos visto, a Israel en la antigüedad por sus profetas. Y que ahora el autor estaba recordándoles a esta iglesia en Roma en el primer siglo después de Cristo. Pero como ese primer pacto, ese pacto antiguo no era el pacto de gracia, y como tan solo sirvió como figura y sombra, como un paso nada más en la revelación progresiva de la salvación de Dios, el autor dice en Hebreos 8:13 que debía desaparecer. Con la llegada de lo verdadero, con la entrada en la historia y con el establecimiento de este nuevo pacto en Cristo Jesús, el primero fue hallado obsoleto y debía desaparecer. En el capítulo 9, como dijimos la semana pasada, el autor está contestando esa pregunta de por qué es Jesús y su ministerio mejores que el primer pacto y su ministerio para que éste desapareciera. ¿Qué hacía de Jesús y su ministerio mejor como para que el primer pacto tuviera que desaparecer? Lo que el autor está haciendo en el capítulo 9 es cumpliendo el trabajo del abogado defensor del nuevo pacto. Y él está trayendo a la mesa la evidencia en el capítulo 9 de la superioridad del nuevo pacto sobre el primero. Recuerden, habían hermanos en esta iglesia que estaban dudando de eso. Y querían volver al primer pacto, querían volver al judaísmo, siguiendo a los apóstatas que ya se habían ido y habían desechado a Cristo. Y él, como un abogado, les trae la evidencia. Esta es la evidencia. El nuevo pacto es infinitamente mejor que el primero. No vuelvan a eso, eso es una locura. Es por ello que a partir del capítulo 9 el autor se va a dedicar a eso. Se va a dedicar a probar la superioridad del nuevo pacto. Y lo que le dice a estos hermanos es de que a pesar de lo solemne, a pesar de la belleza de todas las cosas que habían en el tabernáculo del primer pacto, a pesar de la importancia del ministerio que se llevó a cabo allí en ese primer tabernáculo para Israel, eso era nada más una sombra de lo verdadero. Y la respuesta del autor a la pregunta que nos planteamos desde la semana pasada es que Jesús y su ministerio es mejor. Primero, dijimos la semana pasada, porque el Señor ministró ya en el tabernáculo verdadero. Si el tabernáculo verdadero, del cual el primero era una sombra, un modelo, si el tabernáculo verdadero ya había sido ministrado ahora por Cristo, el primero debía desaparecer. Segundo, Jesús y su ministerio eran mejores por sus logros, por los logros del ministerio del Señor Jesucristo. Él, afirmó el autor, logró mediante su muerte expiatoria eterna redención. Eso lo vimos la semana pasada. Eterna redención para su pueblo. Como el gran sumo sacerdote de nuestra profesión obtuvo algo que ningún sacerdote del primer pacto podía haber logrado jamás por el pueblo de Israel. Y si Jesús obtuvo ya eso por su pueblo, entonces ese primer pacto debía desaparecer. ¿Ven la lógica del autor? Aquel ministerio sacerdotal del pasado debía desaparecer. ¿Por qué? Porque el primer pacto era incapaz de lograr lo que era necesario para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Ahora, el día de hoy mi meta es continuar respondiendo esa pregunta que nos hicimos la semana pasada. Y las dos respuestas que veremos el día de hoy son las siguientes. Jesús y su ministerio hicieron obsoleto el primer pacto, primero o tercero, si estamos siguiendo el sermón de la semana pasada, por la eficacia de su ministerio particular.
Y segundo o cuarto, por los efectos de su ministerio sobre su pueblo. Entonces, ¿por qué es Jesús y su ministerio mejor como para ser obsoleto el primer pacto? Por la eficacia de su ministerio particular. Por la eficacia de su ministerio particular. Y de esto hablamos un poco la semana pasada, pero mi intención en esta tarde es recalcar la particularidad del logro del Señor Jesús, del que habló el autor en el versículo 12. Ahí él dijo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que el autor está recalcando en ese versículo, como lo vimos la semana pasada, es que Jesús logró algo con su ministerio. Lo que él hizo, lo hizo con un propósito y lo logró. Lo que hizo en la cruz del Calvario fue eficaz. Él no abrió, como dijimos la semana pasada, nada más una posibilidad de salvación para el mundo. No, lo que el autor dice es que él obtuvo eterna redención. Y lo que deseo que veamos aquí es la particularidad de ese logro. Porque si queremos ser consistentes con la Escritura, debemos reconocer que lo que Jesús logró en la cruz, lo logró por un pueblo particular. Porque muchos cristianos afirman que lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo por toda la humanidad en general y sin distinción. Jesús, según ellos, murió por cada persona que ha existido desde el principio del mundo. Murió por Adán, murió por Eva, murió por Set, por Noé, por Abraham, por Pedro, por Pablo, por Agustín, por Spurgeon, por nuestro amado pastor Steve Henning, que ya falleció. Así como murió por Caín, por Faraón, por el rey Nabucodonosor, por Herodes, por Pilato, por Hitler y hasta por Christopher Hitchens, un ateo que murió hace unos años en incredulidad. Por todos, según ellos, murió Cristo. ¿Por qué se pierden algunos? ¿Por qué es que hay personas que van al infierno? Bueno, porque hay hombres que entonces desprecian esa posibilidad de salvación que Cristo ofrece, según ellos. El argumento es que Dios ofrece la salvación, pero depende de los hombres tomarla. Depende de su propia decisión ser salvo. Si la toman es salvo y si la rechazan son condenados. Dios hizo en Cristo todo lo que podía hacer para salvar y ahora, según ellos, depende de los hombres. Pero la realidad es que este argumento no es solo inconsistente con el mensaje del autor a los hebreos, sino inconsistente con el mensaje de toda la Biblia. Si Jesús murió por toda la humanidad, entonces todo su ministerio fue un fracaso. Si todos los hombres sin distinción eran parte de ese nuevo pacto hecho en Cristo Jesús, Jesús fracasó. Y si eso fuera así, entonces el argumento del autor de esta carta no traería ninguna esperanza a estos hermanos. Porque el autor estaría afirmando que la misma incapacidad del mismo pacto la tiene el nuevo pacto. Incapaz de salvar a todos los que estaban en ese nuevo pacto. Entonces, ¿cómo los iba a convencer de que el nuevo pacto es superior al primero? Pero ese no es el argumento del autor. Él no está diciendo que el segundo pacto es similar al primero. Él no está diciendo que el nuevo pacto en Cristo es igual al primero. Él no está diciendo que el Señor Jesús murió y que algunos por los que Él murió perecieron y se perdieron en el infierno. Él no está diciendo jamás que el Señor Jesús murió y que hubo algunos por los cuales Él murió que no recibieron los beneficios de su ministerio. Todo lo contrario. Lo que el autor ha venido diciendo y recalcando desde el inicio de la carta es la superioridad y la diferencia que existe entre el primer pacto y el nuevo pacto.
Y lo que el autor ha dicho en el versículo 2 es que por su muerte, por la muerte del Señor Jesucristo, por su propia sangre, Él obtuvo eterna redención. Y así, habiendo obtenido eso, entró en el lugar santísimo. Si Él no hubiera logrado la eterna redención de su pueblo, no hubiera podido entrar en el lugar santísimo porque hubiera fracasado. Pero de nuevo lo que el autor afirma es que esta redención no fue una posibilidad, sino una realidad en Cristo. Él la obtuvo. Ahora, el argumento del autor es que el Señor logró esto no por toda la humanidad, sino por un pueblo particular. Y es de ese ministerio particular del que deseo hablar en este punto. En el versículo 15, por ejemplo, ¿qué dice el autor? Que lo que Jesús hizo fue para que los llamados recibieran la promesa. ¿Esto implica una particularidad o no? Lo que Él hizo, lo que Él obtuvo, no lo hizo por toda la humanidad, sino por los llamados. ¿Y quiénes son esos llamados? Bueno, el autor ha dicho desde Hebreos, desde el inicio de la epístola, ¿quiénes son esos llamados? En Hebreos 2:9 él dice que son todos. Ahí en Hebreos 2:9 dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ven, ahí está, por todos los hombres. Pero lo que debemos preguntar es si el autor está hablando de todos los hombres en general o de unos todos en particular. Dos versículos más adelante, en Hebreos 2:11, él dice, ¿quiénes son esos todos? Son aquellos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Todos esos por los que murió Jesús son aquellos a los que Él llama hermanos. En Hebreos 2:12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Por ellos morí, ellos son mis hermanos. A ellos anunciaré tu nombre, citando el Salmo 102. Pero también citando Isaías 8:18 dice en Hebreos 2:13 que todos esos hermanos por los que murió Jesús son los hijos que Dios me dio. Dios le dio a su hijo unos hijos en su mano, a los cuales Él llama hermanos, por los cuales Él murió. Ellos son la verdadera descendencia de Abraham, según Hebreos 2:16. Somos nosotros los que retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, según Hebreos 3:6. Son los que hemos creído y entramos en el reposo, según Hebreos 4:3. Son todos los que le obedecen, según Hebreos 5:9. Son todos los que se acercan a Dios por medio de Él, según Hebreos 7:25. Son todos aquellos que por gracia reciben todos los beneficios del nuevo pacto, según Hebreos 8. Un nuevo corazón, con la ley escrita en ese corazón, a su Espíritu Santo, razón por la cual obedecen y creen. Son todos aquellos que tienen un conocimiento personal y salvífico de Dios, y son todos aquellos que tienen todos sus pecados perdonados en Cristo. Esos son los llamados. Esos que creen, esos que reciben los beneficios de ese nuevo pacto, son aquellos que se acercan a Dios por medio de Cristo, son los que le obedecen, son los que han creído y han entrado en el reposo, son los que tienen la confianza hasta el fin y se glorían en la esperanza, son la verdadera descendencia de Abraham, son los hijos que Dios le dio a Cristo, son los que Él llama hermanos y son esos por los que Él murió. Leyéndolo de atrás hacia adelante. Esos son los llamados. Por ellos y solo particularmente por ellos murió el Señor Jesucristo. Él no murió por toda la humanidad, Él murió por ellos. Y su muerte por ellos fue eficaz. Eso es lo que el autor está diciendo. Por ese pueblo que Dios el Padre le dio a su Hijo, el Hijo logró eterna redención por ellos. Y Él los salvó perpetuamente, como dijo en Hebreos 7. Y a este ministerio particularmente eficaz del Señor Jesucristo apuntó el ministerio sumo sacerdotal del primer pacto. A ese ministerio particular del Señor Jesucristo
apuntaba también el ministerio sumo sacerdotal del primer pacto. El sumo sacerdocio del primer pacto fue también una figura y sombra de este aspecto particular del ministerio del Señor Jesús. Pregúntense esto. Cuando el sumo sacerdote en Israel entraba en el lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, ¿lo hacía exclusiva y particularmente por el pueblo de Israel, o también estaba presente en su pecho cuando entraba ahí, en su efod? ¿Estaban presentes los cananeos, o los egipcios, o los amorreos, o los filisteos, o solamente Israel? Solamente Israel, el pueblo de Dios. La verdad de las escrituras es que lo que hacía el sumo sacerdote de Israel era a favor de los israelitas, nada más. Ellos y solo ellos eran ceremonialmente purificados cada año por el ministerio del sumo sacerdote de Israel. Solo ellos. Los egipcios seguían inmundos y seguían separados de Dios, igual que los cananeos y los amorreos. El resto de las naciones alrededor de Israel no obtenían ningún beneficio de ese ministerio sumo sacerdotal del primer pacto. Israel era el pueblo pactual de Dios, y el sumo sacerdote de Israel era el mediador entre Dios e Israel, nada más. No entre Dios y los egipcios y Egipto, no entre Dios y los cananeos, no entre Dios e Israel. Bueno, en el nuevo pacto, el mediador entre Dios y su pueblo, ¿quién es? Cristo. El mediador entre Dios y su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? El Israel verdadero, el Israel espiritual, el Israel que apuntaba a la nación física de Israel. Ese era el pueblo de Dios. Y lo que Cristo hizo por ese pueblo fue particular, nada más por ese pueblo, y fue eficaz, como leímos en Hebreos 9:12. Entonces, esta doctrina de la expiación limitada o expiación particular, es decir, esa enseñanza que dice que Cristo murió no por toda la humanidad, sino por un pueblo particular que Dios el Padre le dio a él, en lugar de desprestigiar a Cristo, en lugar de desprestigiar su ministerio, en lugar de desprestigiar el nuevo pacto, lo que hace más bien es exaltarlo. Porque afirmamos con la Escritura que Jesús vino a morir para lograr salvación, para obtenerla por su pueblo. Que Él vino para dar su vida en rescate, como leemos en Marcos 10:45, por muchos. No por todos, por muchos, dijo el Señor Jesucristo. Que Él vino, como dice en Juan 6:38, para hacer la voluntad del Padre que me envió. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Bueno, ahí mismo en Juan 6 Él dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que Él vino para morir por las ovejas que el Padre le había dado en sus manos y que nadie podía arrebatar de su mano. Por el contrario, lo que desprestigia el ministerio del Señor Jesucristo es esa doctrina de la expiación universal o general. Esa enseñanza que Cristo murió por todos los hombres. Eso sí desprestigia el ministerio del Señor Jesucristo. Porque hacen de la salvación de Cristo una mera posibilidad. Frustra la obra del Señor Jesús y la hace tan incapaz y tan ineficaz como la del primer pacto. Y ese es el argumento que el autor de los Hebreos ha querido refutar en esta epístola. Para el Espíritu Santo, el nuevo pacto en Cristo es infinitamente mejor al primero. Si el Señor Jesús hubiera perdido tan solo a uno de los que el Padre le hubiera entregado en sus manos, hubiera pecado contra el Padre. Porque Él dijo: esta es la voluntad de mi Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada. Y si Jesús hubiera perdido tan solo a uno de esos que el Padre le entregó, hubiera pecado contra Dios, y no habría salvación para nadie. Pero Él no pecó en nada. Lo que el Padre me entregó, por estos morí, dice el Señor, y a estos resucitaré en el día postrero. Todos y cada uno de ellos, por un pueblo particular.
La Biblia afirma que por eso fue que el Padre lo escogió a Él. Por eso era Él el sumo sacerdote que nos convenía, no solo por su perfecta justicia, sino por la perfección de su ministerio. Solamente Él podía hacer esto: obtener eterna redención por su pueblo. Entonces, hermanos, la realidad es que lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo eficazmente por la iglesia. Y como creyentes a nosotros nos debe dar mucho consuelo esto: que lo que Él logró en la cruz lo obtuvo. Él lo logró por nosotros, su pueblo. Nadie podrá quitarnos jamás eso. Él lo logró. Y eso debe llenar nuestro corazón de gozo. Porque todas las cosas que vengan a nuestra vida, todas las aflicciones, todos los dolores, todas las dudas, nada de eso podrá quitarnos la verdad que está escrita en la palabra, que lo que Cristo hizo por su pueblo, Él lo obtuvo por nosotros. Y es una realidad para cada uno de los creyentes. Él obtuvo eterna redención, hermanos, por su pueblo particular. Y la cena del Señor que vamos a celebrar hoy nos debe recordar eso. Lo que vamos a ver, ese evangelio visible, nos debe recordar que eso lo logró Cristo por nosotros. Eso fue lo que Cristo hizo para lograr la eterna redención por nosotros, su pueblo. Segundo, cuarto, ¿por qué es Jesús y su ministerio mejor que el primer pacto para que se quedara obsoleto? Por los efectos de su ministerio sobre su pueblo. Por los efectos de su ministerio sobre su pueblo. Ya hemos hablado de los logros del ministerio de nuestro Señor Jesús, y es clara la superioridad del nuevo pacto sobre el primero. Pero ¿y qué de los efectos de su ministerio? ¿Hay alguna diferencia con el pacto antiguo? Bueno, para nuestro autor esta es otra de las razones por las cuales el primer pacto quedó obsoleto y debía desaparecer. Primero, ¿cuáles son los efectos del ministerio del Señor Jesús sobre su pueblo? Nos purifica perfectamente. Versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En el antiguo pacto, como ya hemos repetido en numerosas ocasiones, Dios había dispuesto ciertos sacrificios para la purificación ceremonial del pueblo de Israel. Habían toros, habían becerros, habían machos cabríos, que eran utilizados todos para la purificación del pueblo en el día anual de la expiación. Esos animales debían ser sacrificados para que por medio de su sangre Israel pudiera ser aceptado por Dios por un año más. Pero también Dios había dispuesto una manera de purificar a aquel israelita que por alguna razón hubiera entrado en contacto con algún muerto, y que al tocarlo se hubiera hecho inmundo a sí mismo. En Números 19, por ejemplo, leemos de la purificación de los inmundos. Esos eran aquellos que habían tocado algún cadáver. Alguien murió en la tienda, lo tocaron, está muerto, inmundo. Esas personas debían ser purificadas, porque si no eran purificadas, según Números 19:13, dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Si esa persona no era purificada, iba a ser cortada, echada del pueblo de Israel, y andaría como los demás paganos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso significaba ser cortado de Israel, andar como los gentiles. Y para esta purificación, lo que el inmundo debía hacer era traerle al sacerdote, dice Números 19, una vaca alazana perfecta en la cual no haya falta. Y el sacerdote entonces tomaba esa vaca, la sacrificaba y luego quemaba toda la vaca hasta que quedara cenizas.
Otra persona recogía las cenizas de la vaca y las guardaba. Y cuando había que purificar a esa persona, que generalmente es en el tercero y en el séptimo día, después de que tocó el cadáver, esas cenizas se mezclaban en un recipiente con agua. Y el sacerdote entonces tomaba un hisopo, esa mezcla que se llamaba el agua de la purificación, y la rociaba sobre el inmundo y sobre todo lo que él había tocado para purificarlo. Bueno, como habíamos visto hace unas semanas, meditando en las palabras del autor en Hebreos 9:9, todos esos sacrificios, ya sea en el día de la expiación o estos rituales mismos de la purificación, no podían hacer perfectos a nadie. No podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia del que practicaba ese culto. Ninguno de esos ritos ni sacrificios. Lo único que lograban, el único efecto de ese ministerio era purificar la carne, externamente purificada, ceremonialmente, nada más. A pesar de haber hecho todos esos rituales, ningún israelita había recibido la purificación que tanto necesitaba, la purificación interna, de la conciencia, del alma. Pero a diferencia de la ineficacia del primer pacto, los efectos del ministerio del Señor Jesucristo fueron muy diferentes. Porque aquella vaca, como dijimos la semana pasada, esos animales, aunque parecieran muy perfectos, todos ellos estaban manchados por el pecado de Adán. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Toda la creación fue corrompida por el pecado, hasta esa vaca. Y esos rituales entonces, con animales que estaban manchados de pecado, no podían purificar realmente a nadie. Pero Jesús, afirmó el autor, con su sangre preciosa, sin manchas, es lo que dice, sin mancha, sin pecado, se sacrificó a sí mismo para purificarnos. Y no para purificar nuestra carne, sino para purificar nuestra conciencia, nuestro interior, para purificarnos de adentro hacia afuera. Y él lo dice el autor, mediante el Espíritu eterno. Para el autor, Jesús es el Mesías. El Mesías que fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Aquel de quien dijo Isaías: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Él es el Mesías. Fue el Espíritu Santo quien capacitó y fortaleció al Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio. Y lo capacitó y lo preparó, ¿para qué? Para que en su sacrificio purificara a su pueblo. Para que limpiara nuestras conciencias de obras muertas. Durante su ministerio, Juan el Bautista, ¿recuerdan? Llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Y él envió de sus discípulos a Jesús para preguntarle: ¿eres tú aquel que esperábamos? ¿Y qué le dijo Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan, citando Isaías 61. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. La evidencia de que Jesús era el Mesías estaba no solo en que los ciegos y los cojos habían sido restablecidos, o algunos por lo menos, sino en que los leprosos, aquellos que eran inmundos, que estaban separados de la comunión con Dios, habían sido limpiados por Cristo. Que la condición de los que eran inmundos en Israel había sido restaurada. Ahora, todo ese lenguaje que empleó el Señor Jesús ahí es figurativo, porque Él realmente no vino su ministerio no fue a sanar las afecciones físicas, ¿cierto? Todas esas afecciones físicas apuntaban a una realidad espiritual. ¿Qué son esas obras muertas de las que habla el autor de los Hebreos? ¿Será que Jesús purifica cuando tocamos a algún muerto y necesitamos que Jesús nos... Yo no he tocado nunca a un muerto, yo sí, pero quizás alguno de ustedes no haya tocado nunca a un muerto. Y diga, pero yo no he tocado nunca, ¿de qué me va a purificar Cristo? ¿Será que Jesús vino para purificarnos de eso? No.
Eso no es lo que está diciendo el autor. Cuando un israelita tocaba a un muerto, debía ser separado del pueblo, de la comunión con Dios. Él no podía participar de la adoración a Dios, porque estaba inmundo. Y debía ser purificado. Pero el Señor Jesucristo dijo que no eran las cosas que tocamos o las cosas que entran a nuestro cuerpo las que nos contaminan. Son las cosas que salen de nuestro corazón perverso las que nos contaminan. De ahí es donde salen todas las maldades. Eso es lo que nos hace inmundos a los hombres. Son nuestros corazones los que nos hacen inmundos delante de Dios. Son nuestros corazones perversos los que nos separan de un Dios 3 veces santo, hermanos. Es nuestro pecado lo que nos hace inmundos. Es nuestro pecado lo que nos hace ciegos. Es nuestro pecado lo que nos hace sordos a la voz de Cristo. Es nuestro pecado lo que nos incapacita como a los cojos para ir a Dios. Es nuestro pecado lo que nos separa de Dios. Y es de estas obras muertas de las que debemos ser purificados. De nuestro pecado, de nuestra maldad. Dijo el apóstol Pedro en la primera epístola: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata o animales, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado, ¿quién? Él nos purificó nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Él nos purificó nuestras almas mediante el Espíritu, lo mismo que dice el autor de los Hebreos. Esa fue la promesa que Dios le dio a Israel en el nuevo pacto por los profetas. Ezequiel, ¿qué fue lo que dijo Ezequiel? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la profecía que Dios le dio al pueblo de Israel de ese nuevo pacto? Lo que él haría por su pueblo, que le dijo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa es la promesa del nuevo pacto. Por todo mi pueblo haré eso, lo limpiaré de sus inmundicias. Esta es la superioridad del Señor Jesucristo y su ministerio, y del pacto que Él estableció con su venida. Sin mancha y sin pecado se sacrificó a sí mismo para limpiarnos perfectamente nuestras conciencias, nuestras almas, nuestros corazones, todo nuestro ser, de nuestras obras muertas, de nuestros pecados, de aquello que nos hacía inmundos, que nos separaba de Dios. De eso nos vino a purificar el Señor Jesucristo. Ese fue el efecto de su ministerio, y fue otra de las razones por las cuales el nuevo pacto era mejor que el primero. Porque el primero no podía purificar a nadie, solo externamente, pero nada internamente. Pero Cristo vino a purificarnos internamente. Y no se trata de una mera purificación ceremonial. Él dice: ¿cuánto más? Para exaltar la purificación que logró el Señor Jesucristo por nosotros en su sacrificio. Y recuerden la ilustración que usó el autor en los versículos 18 al 22, ¿se acuerdan? La ilustración que usó para recordarnos cómo fue que se instauró el primer pacto, el pacto mosaico, ¿se acuerdan? Para que ese pacto fuera instituido, la sangre del pacto debió ser rociada sobre todo el pueblo, sobre el libro del pacto y sobre todo el pueblo. Fue pues necesario, dice el autor en el versículo 23, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Para que las cosas en el primer pacto fueran purificadas, debían ser rociadas con la sangre del pacto. ¿Cuáles eran esas cosas que debían ser purificadas del primer pacto? El libro y el pueblo. ¿Cuáles son estas cosas celestiales que debían ser purificadas con mejores sacrificios que aquellos? Nosotros.
Ahora, el autor está usando un plural ahí, pero lo que se refiere es el único sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero nosotros somos las cosas celestiales que fuimos rociadas con la sangre del nuevo pacto de Cristo para purificación. Nosotros que no pertenecemos a este reino, sino que pertenecemos a un reino espiritual, a un reino celestial, fuimos rociados con la sangre preciosa de Cristo para purificación. Y eso fue algo que el antiguo pacto nunca pudo lograr por los que estaban en ese pacto. Una razón más por la cual el primer pacto debía desaparecer. Segundo efecto del Señor Jesucristo, de su ministerio, nos permite servir a Dios. Noten lo que dice el autor al final del versículo 14. Hemos sido purificados para que sirváis al Dios vivo. La realidad es que el pecado nos separa de Dios. Eso fue lo que el Espíritu le quiso enseñar, recuerden, al pueblo de Israel en la disposición del tabernáculo. Ustedes están separados de Dios, no pueden tener comunión con Él. Por eso fue que Dios escogió de las 12 tribus, una tribu para que le sirviera, porque el resto no podían servirle a Él, solo una tribu podía servirle a Él, en adoración. Todo el servicio a Dios dependía de una única tribu, la tribu de Leví. Ahora, el término que usa el autor y que se traduce en nuestra versión como servir, en el original implica un servicio espiritual, un servicio religioso que se le hace a Dios en adoración. Por ejemplo, en Lucas 2:37 se dice lo siguiente de Ana la profetisa: y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Pablo dice lo siguiente en Romanos 1:9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. El servicio se refiere a una vida que ministra espiritualmente al Dios vivo en adoración. De eso se trata. Una vida que es usada para servirle a Dios, entregada completamente a Él en adoración. Y lo que el autor de los Hebreos está afirmando es que para esto mismo nos purificó el Señor, para que sirvamos de esa manera al Dios vivo. Los efectos no solo nos purifican, sino que nos liberan para servir a Dios. ¿Qué vio el apóstol Juan en Apocalipsis 22:3? Cuando estemos en el cielo, ¿saben lo que vio? Él dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y todo eso gracias a la obra y a los efectos del ministerio de nuestro Señor por nosotros. Antes nuestras obras muertas nos separaban de Dios. Eran abominables delante de los ojos de Dios. Eran como trapos de inmundicia. Pero ahora, habiendo sido purificados, fuimos libertados para poder ministrar y servirle a nuestro Dios en adoración. En nuestra condición natural estábamos separados de Dios, no podíamos servirle a Él ni queríamos. Pero Cristo vino, nos libertó, nos salvó, nos purificó para que le pudiéramos ahora servir a ese Dios vivo y verdadero. Antes, en nuestra condición natural, nos servíamos a nosotros mismos antes que a Dios. Servíamos a nuestros ídolos. Pero Cristo vino, nos salvó y nos purificó para que sirvamos no a los ídolos, no a nosotros mismos, sino al Dios vivo y verdadero. Por gracia y por medio de la obra y el ministerio del Señor Jesucristo, Él ha removido y ha limpiado todo aquello que producía ese abismo de separación entre Dios y nosotros, su pueblo. Y ahora buscamos servirle a Dios en adoración. Y la esencia de ese servicio que el pueblo de Dios le rinde a Él no es otra cosa que una vida de obediencia a Él. Esa es la esencia de nuestro servicio a Dios en adoración. Una vida de obediencia a Él.
No es otra cosa que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque los efectos del ministerio del Señor Jesucristo por nosotros ahora nos hizo que linaje escogido, real sacerdocio. Ya no hay una tribu entre nosotros, no hay un grupito entre todos los creyentes que sean los encargados de servir a Dios. No, todo el pueblo de Dios ahora sirve a Dios. Porque todos fuimos purificados, porque todos fuimos libertados de aquello que nos separaba de Él. Y ahora todo su pueblo le sirve a Él. Todos somos real sacerdocio y le servimos a Él. Ahora, cuando la Biblia usa esa frase para describir al Dios vivo, Él dice Dios vivo, lo hace con el propósito de contrastarlo con los dioses falsos. Salmo 115, por ejemplo, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Pero nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero, y a pesar de que sí, Él es espíritu, Él sí habla y Él sí ve todas las cosas. Él es el Dios vivo que defiende a su pueblo y que lucha por su pueblo, como le dijo David a Israel cuando iba a luchar contra Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él es el que lucha, porque Él está vivo, no esos dioses falsos. Lo que el Espíritu Santo le quiso dar a entender a esta congregación y a nosotros el día de hoy es que solo Cristo nos puede purificar a nosotros, puede purificar a un pecador de tal manera como para que pueda ahora servir a Dios. Solo Cristo puede hacer eso. Una de las acusaciones más fuertes que el Señor Jesucristo le hizo a los fariseos fue que ellos no estaban sirviéndole al Dios verdadero. A pesar de todo lo que hacían, a pesar de creer ellos mismos que estaban sirviéndole a Dios, que estaban haciendo la voluntad de Dios, Jesús les dijo en Juan 8: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Ellos creían conocer a Dios y creían estarle sirviendo, pero la realidad era que no le conocían. Y por lo tanto estaban sirviéndole a un Dios falso, a un Dios creado, amoldado a sus conocimientos, a su pensamiento. No al Dios verdadero, porque no era por medio de Cristo quien revela al Padre. Y mis hermanos, los judíos en Israel adoran a un Dios falso. Los musulmanes adoran a un Dios falso. Los hindúes adoran a un Dios falso y sirven a un Dios falso. Los católicos romanos sirven a un Dios falso. Y cuidado si muchos en el protestantismo no están sirviendo ahora a un Dios falso también. Si usted cree que usted puede servir a Dios, a este Dios de la Biblia, por sus propios méritos aparte de Cristo, usted no está sirviendo al Dios verdadero. Usted está sirviendo a un Dios falso, creado por su imaginación, y ese Dios le permite a usted servirle a Él por sus propios méritos. Pero el Dios verdadero no permite eso. Solamente por medio de Cristo usted puede servir al Dios verdadero por fe. El argumento de esta carta y de toda la Escritura es que si no es por la mediación de Cristo a nuestro favor, nadie puede ser purificado y nadie entonces podrá servirle a Dios. Si usted está inmundo, usted no puede, usted está separado de Dios. Si usted está inmundo, usted está en sus pecados. Pero usted puede ser purificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Usted cree en Él y Cristo Jesús aplica esa salvación de la cruz en su vida y lo purifica y restablece esa comunión que usted no tenía con Dios. ¿Para qué? Para que usted ahora le sirva. Entonces, hermanos, la realidad es que lo que Cristo hizo
este nuevo pacto en Cristo Jesús es superior a cualquier otra cosa. Dios tuvo que establecer este nuevo pacto para salvar a un pueblo. Fuera de este pacto en Cristo Jesús no hay salvación para nadie. Fuera de este nuevo pacto en Cristo Jesús, todos los hombres están bajo la maldición del primer pacto. Están condenados al infierno. La única salvación para pecadores como nosotros está puesta en Cristo Jesús. Y hermanos, la cena del Señor nos muestra esta verdad de que Cristo vino para dar su vida en sacrificio, para morir por nuestros pecados, por los pecados de su pueblo, para derramar la sangre suya, para morir, para salvarnos, para obtener eterna redención para nosotros, su pueblo. Y nosotros, su pueblo, entonces aprovechamos este medio de gracia para celebrar la obra perfecta del Señor Jesucristo en nuestro lugar, para gozarnos recordando lo que Él hizo por nosotros, para restaurar nuestra comunión con Dios, para que ahora podamos servirle al Señor, al Dios vivo, con gozo y alegría. Pero hermanos, debemos también ver eso. Cristo hizo algo para que nosotros pudiéramos hacer eso. Cristo murió, se dio a sí mismo para purificarnos, para que nosotros sirviéramos a Dios en una vida de obediencia. Y la cena del Señor debe producir eso, porque el medio de gracia que hay aquí, que Dios nos dio, el Señor nos da este medio de gracia para fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? Para que luchemos contra nuestra carne, contra el pecado, contra Satanás, contra un mundo que trata de seducirnos, como estos hermanos que el mundo quería seducirlos a volver al judaísmo y desechar a Cristo. Eso mismo quiere hacer el mundo por nosotros, para que luchemos. ¿Para qué? Para que vivamos obedientemente a Dios, o para Dios, en un sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es el efecto del Evangelio. Y es lo que debemos ver cada día de nuestras vidas y entender. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la promesa que tú ya has cumplido en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra que Él hizo en nuestro lugar. Gracias por esa eterna redención que Él logró. Gracias, Señor, porque Él murió por un pueblo, por nosotros, para llevarnos hasta ti. Gracias, Señor, porque Él nos purificó de nuestra maldad. Y gracias a Dios, porque Él, en su purificación, en esta purificación que Él ha hecho de nosotros, o en nosotros, Él nos ha permitido ahora servirte a ti, Padre. Oh Señor, que vivamos una vida así, luchando, Señor, en el poder del Espíritu, contra nuestra maldad, contra nuestra carne, contra nuestro pecado, contra Satanás, para dar un testimonio al mundo de tu gloria y del poder que hay solamente en Cristo Jesús para salvar y transformar vidas. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido de meditar en tu palabra, y que tu palabra produzca fruto en nuestras vidas, Señor. Amén.